yo les invito a que abran la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Hoy me voy a poner los anteojos, ¿no? La última vez no me puse los anteojos y medio que sufrí, porque parecía Mr. Magoo, esforzándome para poder mirar, así que hoy los voy a usar. Vamos a leer el libro de Santiago. Como decía en un principio, ya nuestros hermanos estuvieron comenzando este libro, ¿no? El domingo pasado, el martes, el jueves, Jorge. Y hoy vamos, si Dios quiere, a concluir con este capítulo 1 del libro de Santiago. Dice así la palabra de Dios. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En este primer capítulo, Santiago nos va a resumir las ideas principales, los conceptos de los temas que luego va a estar desarrollando en lo que queda del libro. El capítulo primero de Santiago viene a ser como una plataforma para lo que después Santiago va a desarrollar del capítulo 2 al capítulo 5. Y el versículo 19 que hemos leído comienza diciendo: por esto. Esto nos lleva a retroceder un poquito y mirar qué estuvo hablando anteriormente Santiago. Jorge, cuando nos ministraba el jueves, nos compartía acerca de la tentación, de nuestra responsabilidad ante el pecado, de cómo somos tentados, de cómo viene esa tentación a nuestra vida y de qué debemos hacer para soportar, para salir victoriosos ante la tentación, ante la prueba. Y en el versículo 18, el anterior al que hemos leído, Santiago nos dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad, por medio de la predicación del Evangelio. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos hizo a través del Evangelio, a través de Cristo, nuevas criaturas. Y ahí viene el por esto. Por lo que Dios hizo en nosotros, a través de su palabra, que fue, como dice Santiago, exclusivamente por su voluntad. No es por lo que nosotros podamos haber hecho, o porque nosotros ganamos algo, sino que fue por el puro afecto de su voluntad, que Dios tuvo gracia y nos alcanzó por medio del Evangelio. Y por este milagro tan maravilloso en nuestra vida es que debemos vivir de acuerdo a su palabra, por lo que Él hizo por nosotros
nosotros debemos vivir de acuerdo a su palabra. Y podemos preguntarnos en esta tarde, ¿y cómo hacemos para que esto suceda en mi vida? ¿Cómo hago para vivir conforme a la palabra de Dios? Y yo quería anexar algunas versiones a esta Reina Valera que comienza por esto. Hay otras versiones que comienzan el capítulo, otras versiones bíblicas, que dicen: amados hermanos míos, tomad nota de esto. Y hay otra que dice: mis queridos hermanos, pongan atención. Tomar nota, pongan atención. Vemos que Santiago está advirtiendo que lo que nos va a decir es algo importante. Santiago nos está advirtiendo que lo que nos va a decir es algo imprescindible para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como cristianos, como discípulos de Jesucristo. No se olviden que, como miramos, como escuchamos en los primeros días, en la introducción que dio Raúl, Santiago era pastor de la iglesia de Jerusalén y le está hablando a los miembros que habían sido dispersos a causa de la persecución, pero eran los miembros de la iglesia. Santiago le estaba hablando a la iglesia, a los discípulos de Jesucristo, y les decía: tomen nota de esto, pongan atención a lo que les voy a decir. ¿Y qué comienza diciendo Santiago después de esto, en este versículo? Todo hombre sea pronto para oír. Todo hombre sea rápido para oír. Si algo hay que nos cuesta, es escuchar. Yo no sé si a mí solo me pasa, pero nos cuesta escuchar. Nos cuesta tomarnos ese tiempo para escuchar lo que el otro tiene para decirnos. Nos gusta mucho más hablar que escuchar. Nos gusta mucho más decir que nos digan algo. Muchas veces cuando nos vienen a decir algo o nos vienen a contar algo buscando algún consejo, ya tenemos la respuesta antes que terminen de hablar. O estamos esperando que terminen de contarnos porque ya tenemos la respuesta adecuada para darles. Yo no sé si a mí solo me pasó o a alguno de ustedes también le pasa. ¿Sabe por qué? Porque queremos imponer, porque queremos tener muchas veces la razón de lo que vamos a decir. ¿Usted cree que Dios es sabio? Yo creo que sí. Yo creo que Dios es mucho más sabio que cualquiera de nosotros. Y Dios nos ha provisto de 2 oídos y de una boca. ¿Por qué será? ¿Será para que escuchemos más y hablemos menos? Qué importante que es aprender a escuchar. Tomarse ese tiempo. Santiago más adelante, en el capítulo 3, va a comenzar diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿No? En ese capítulo 3, Santiago habla de la lengua, ya va a tocar ese capítulo. Pero comienza diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos. Vemos que Santiago se incluye, porque él era maestro, porque era pastor de la iglesia, mayor condenación. Y Dios no es que no desea que nosotros no hablemos, sino que Dios quiere que nosotros seamos sabios al hablar. Dios no quiere que nosotros permanezcamos callados siempre, sino que cuando hablemos, lo hagamos con sabiduría. Muchas veces nos gusta hablar mucho y hacer poco. Muchas veces mucho más lo que hablamos que lo que hacemos. Nuestros dichos no condicen con lo que vivimos. Salomón era un hombre sabio.
Y miren lo que dice Salomón. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cuando uno habla de más, habla mucho, sin tener un control, sin medir sus palabras, no falta pecado. Pero aquel que refrena sus labios es prudente. La persona sabia es aquella persona que habla lo justo, que sabe cuándo tiene que hablar y cuándo tiene que callar, que sabe que hay momentos que es mucho más importante no decir nada que decir algo. Esa es una persona sabia, que le puede poner freno a su lengua. Santiago sigue diciendo en este versículo: pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para irarse. Y cuando meditaba acerca de esto, pensaba en un matrimonio. ¿Cuántas veces en el matrimonio surge alguna discusión? Porque hay miradas diferentes, porque hay gustos diferentes, porque hay decisiones que uno quiere una cosa y otro quiere otra, y surge una discusión. Y enrocamos lo que Santiago nos enseña. Somos tardos para oír, pero prontos para hablar. Nos gusta imponer lo que nosotros queremos. Nos gusta decir la decisión que nosotros queremos tomar, y muy poco a veces escuchamos lo que el otro quiere decirnos. ¿Y qué sucede cuando esto pasa? ¿Qué sucede cuando no escuchamos a nuestro cónyuge? Cuando siempre nosotros queremos imponer nuestra idea. Esto trae conflicto. Trae conflicto. Cuando esto sucede, rápidamente surge el enojo. Rápidamente, en uno de los dos, sube el furor. Y termina diciendo cosas que lastiman al otro, que hieren, cosas que no son convenientes. Y sabe que lo más importante, se termina diciendo cosas que a Dios no le agradan, que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. ¿Por qué? Por no poner freno a su lengua, por no ser pronto para oír y tardo para hablar. Dice la palabra: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira es pecado. Efesios 4:31 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. El apóstol Pablo comienza este capítulo 4 en el versículo 27 diciendo: airaos, pero no, perdón, el 26, airaos, pero no pequéis, ni le deis lugar al diablo. Y luego en el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, porque la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Hermanos, cuando hay enojo en nuestro corazón, cuando hay amargura, cuando hay ira, gritería, maledicencia, malicia, esto no proviene de Dios, sino que proviene de nuestra carne. Como escuchábamos el jueves, proviene de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos engañosos. Por eso el apóstol Pablo es tan enérgico y nos dice: quítense de vosotros, desechen todo esto que no viene de Dios, sino que viene de su carne. Tenemos un ejemplo en la vida de Moisés. Moisés, un siervo de Dios, un hombre que Dios había escogido para que liderara a su pueblo. Y vemos que Moisés se enojó con el pueblo, y ese enojo con el pueblo lo llevó a pecar, a desobedecer a Dios.
No escuchó lo que Dios le había dicho. Hermanos, nosotros cuando estamos airados, cuando hay ira en nuestro corazón, cuando hay enojo, no escuchamos lo que Dios nos dice. Lo que toma control de nuestras acciones son esa ira, ese enojo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, quítense la ira de vosotros. Moisés no escuchó lo que Dios le había dicho. Dios le dijo a Moisés, habla a la peña delante del pueblo y ésta le va a dar agua. Pero ¿sabe qué? Moisés estaba enojado. Moisés tenía ira en su corazón y no escuchó lo que Dios dijo. Estaba delante de un pueblo rebelde, de un pueblo de dura cerviz. Y uno puede decir, bueno, la verdad que Moisés tenía razón, pero eso no le daba autoridad a Moisés para desobedecer a Dios. Moisés, en lugar de guiarse por lo que Dios había dicho, se guió por su ira, se guió por su enojo, y en lugar de hablarle a la peña, la golpeó 2 veces. ¿Y sabe qué? La peña le dio agua. Usted puede decir, pero mire, funciona igual. No habló como Dios le dijo, pero la peña le dio agua. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Pero la desobediencia de Moisés trajo consecuencias para su vida. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, a la tierra donde guió a ese pueblo durante tantos años. La tuvo que mirar desde lejos, pero por esa desobediencia no pudo entrar a la tierra. Hermanos, cuando dejamos que la ira nos guíe, ya no somos guiados por Dios, sino que somos guiados por nuestra carne. Proverbios 22, 29 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Aquel hombre que está enojado busca pelea, se pelea. Y el furioso, aquel que está dominado por la ira, muchas veces peca. No una vez, muchas veces peca. Porque no se guía por lo que Dios dice en su palabra, sino que se guía por sus sentimientos, por sus emociones. Hermanos, debemos llevar una vida controlada por el Espíritu Santo, no por nuestra carne. Romanos capítulo 8, versículo 13, nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos que le pertenecemos a Él, somos guiados por su Espíritu. ¿Podemos enojarnos? Sí. Por eso la palabra de Dios nos dice airaos. Podemos enojarnos y muchas veces nos enojamos. Pero nos dice no pecáis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese enojo no puede durar en nuestro corazón. Debemos quitarlo rápidamente. Amén. Hermanos, si no nos sometemos a la palabra de Dios, no podemos crecer. Su palabra es la que produce vida en nosotros. Su palabra es la que nos da el crecimiento. El versículo 21 de Santiago que hemos leído dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vemos que Santiago nos habla de desechar. Nos habla, primeramente, de ser tardo para irse. Y después nos habla de desechar. Desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia que puede haber en nuestra vida.
una lengua y un temperamento sin control nos va a llevar siempre a pecar y alejarnos de Dios. Por eso necesitamos limpiarnos, pedirle a Dios que Él nos limpie por medio de su palabra, despojarnos de todo mal para poder recibir lo que Él tiene para nuestra vida. Ahí hay una palabra importante que Santiago pone y es mansedumbre. Hermanos, para recibir la palabra de Dios tengo que ser manso, tengo que ser humilde, reconocer mi necesidad de Dios y estar dispuesto a someterme a Él. Una persona que no cree que necesita de Dios, una persona que cree que puede manejar su vida a su manera, no es una persona mansa, no es una persona humilde, no es una persona que busca lo que Dios tiene para su vida. Recibir con mansedumbre su palabra. Acá Santiago le está hablando a personas que han recibido el Evangelio, que han recibido el mensaje de salvación. Y lo llama a esta palabra, Santiago le pone la palabra implantada, ¿no? Vamos a ver que Santiago muchas veces usa ejemplos y acá habla como que la palabra fuera una planta, la palabra implantada en nuestra vida, en nuestro corazón. Yo pensaba es como una semilla que fue sembrada en nuestro corazón y que hizo raíces y comenzó a crecer. Pero esa planta que un día comenzó a crecer, hermano, necesita un cuidado constante. Necesita que se la riegue, necesita que se la nutra, necesita que se la cuide. Aquellas personas que tienen plantas en su hogar saben el cuidado que las plantas necesitan. Hay plantas de exterior, hay plantas de interior. Algunas pueden tener tiempo en el sol, otras no pueden darle el sol. Las que están afuera, hay que tener cuidado con las hormigas, con las babosas. ¿Por qué? Porque se comen a la planta. Y esa planta necesita un cuidado, necesita una atención constante. Que tiene una fe genuina en Cristo, porque ha creído en el Evangelio. Necesita un cuidado constante. Necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el nutriente que nos da el crecimiento. Y debemos estar dispuestos con toda mansedumbre a recibir esta palabra, reconociendo nuestra condición, quitando todo aquello que entorpezca. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos dice que la carne es en contra del espíritu y los dos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queramos. Hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Y somos nosotros los encargados de quitar de nuestro corazón, como dice Santiago, toda inmundicia y abundancia de malicia tenemos que desecharlo. ¿Y cómo hago eso? Arrepintiéndome, yendo a Dios en arrepentimiento, pidiéndole que Él me limpie y teniendo esa necesidad de recibir su palabra. El versículo 22 que hemos leído nos cuenta para qué. ¿Para qué necesitamos la palabra de Dios? Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a nosotros mismos. Hermanos, qué importante que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. No solamente que la escuchemos, sino que la pongamos por obra en nuestra vida, que practiquemos lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice en su palabra. Hay personas
que quieren solamente tener un conocimiento. Me ha pasado alguna vez predicar a una persona y que me ha dicho, yo me leí la Biblia de memoria. Me la sé porque la leí muchas veces, dice. Pero no tenía una vida. ¿Por qué? Porque no había creído. Solamente había leído la palabra de Dios como un libro, como cualquier otro libro, lo que quería tener un cierto conocimiento, pero no creía en Jesucristo, no creía en el poder de la palabra de Dios. Otros quieren conocer la palabra solamente para enseñarla. Quieren conocer la palabra para dársela a otro, para decirle, Dios dice que tenés que hacer esto. Pero ellos no hacen nada. Hermanos, Dios quiere que yo conozca la palabra de Dios para que la viva, para ponerla por obra en mi vida. Y puedo preguntarme en esta tarde, ¿acaso Dios quiere que yo no enseñe la palabra? No, esto no es lo que me dice Santiago. Dios quiere que yo enseñe su palabra. Pero la premisa de Dios es que yo primeramente la reciba y la viva y la ponga por obra en mi corazón, en mi vida, y luego la pueda compartir con otros. Hermanos, usted me puede decir, bueno, entonces ninguno de nosotros podríamos predicar. Y sabe que cuando uno profundiza en la palabra de Dios, nos damos cuenta cuánto nos falta. Nos damos cuenta cuánto Dios tiene que tratar en nuestra vida. Pero por eso Santiago nos dice que con mansedumbre, con humildad, tenemos que recibir su palabra. Un hombre, una mujer que recibe la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad, es porque está reconociendo cuánto le falta. Porque está reconociendo cuánta necesidad tiene de esa palabra para que transforme su vida, para que cambie su realidad. Y desea ponerla por obra. Y muchas veces fracasa y fracasa. Pero se arrepiente y busca y desea que Dios ministre su vida a través de su palabra. Esdras era un profeta, era un escriba, que había, dice la palabra de Dios, que había inquirido en su corazón, había preparado su corazón. Esdras 7:10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras preparó su corazón primeramente para conocer la palabra de Dios y cumplirla. Dice la palabra que él preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, quiere decir para conocer cuál era la voluntad de Dios y para cumplirla. Esdras sabía que él tenía que la palabra de Dios era primeramente para él. Hermano, cuando Dios nos habla, primeramente es para mí. Qué importante que podamos tener un corazón humilde y podamos decir, Señor, esto es para mí. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque me corriges. Gracias, Señor, porque me exhortas a través de esta palabra. Muchas veces, en lugar de ser humildes, nos enojamos. Hay cristianos que reciben la palabra de Dios y se enojan con el predicador, porque lo que les dice es duro. Hermano, Dios está tratando con tu vida. No seas soberbio, no seas orgulloso. Humíllate delante de su palabra y recíbela, porque es medicina para tus huesos. Porque la palabra de Dios es la única que puede transformar nuestro corazón. Su palabra es la que nos santifica cada día. Hermano, la obra de santificación es una obra que comienza el día que nos convertimos y continúa hasta el último día que estemos en esta tierra.
El apóstol Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. No es algo instantáneo, sino que es algo progresivo. Y sabe cómo Dios nos santifica por medio de su palabra. En la oración sacerdotal Jesús dijo, cuando oraba por sus discípulos y por aquellos que le iban a conocer, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica. Escuchaba un dicho duro, pero muchas veces verdadero, que yo lo tomaba primero para mi vida. Hay cristianos, dice, que marcan sus Biblias, pero sus Biblias nunca los marca a ellos. Muchas veces hacemos inscripciones, marcamos, porque esa palabra nos tocó, porque esa palabra, pero pasó un día, pasó una semana, y ya nos olvidamos lo que esa palabra nos dijo. Nunca pusimos por obra lo que Dios nos habló. Marcamos nuestra Biblia, lo subrayamos, hasta lo conocemos de memoria, pero nunca esa palabra marcó nuestra vida, nuestro corazón. Hermanos, si solamente somos oidores de la palabra, pero no hacedores, si solamente la escuchamos, pero no la ponemos por obra en nuestra vida, dice Santiago que nos engañamos a nosotros mismos. No engañamos a Dios. Dios no puede ser burlado. Nunca vamos a engañar a Dios. Antes que nuestro pensamiento salga de nuestra mente, que lo podamos decir con nuestros labios, Dios ya conoce lo que hemos pensado. Mire si vamos a poder engañar a Dios. Pero cuando esto hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y es imposible que nos vaya bien. Es imposible que podamos tener una vida espiritual en crecimiento, una vida espiritual fructífera, si aquello que oímos no lo ponemos por obra, hermano. La palabra de Dios nos trata como a necios, como imprudentes. ¿Se acuerdan cuando Jesús predicaba en el Sermón del Monte? Al final de ese largo sermón, de dejar un montón de enseñanzas para sus discípulos y para nosotros hoy, Jesús compara a un hombre prudente y a un hombre insensato, a un necio y a un sabio. A uno que edifica su casa sobre la arena y a otro que edifica su casa sobre la roca. ¿Y quiénes son? El que edificó la casa sobre la arena es el insensato, que se engañaba a él mismo, que había escuchado las enseñanzas de Jesús, pero entró por acá y le salió por acá. Nunca las puso por obra en su vida. Y el día que vino la prueba, y el día que vino el momento difícil, la dificultad, esa casa se vino abajo. Pero el otro hombre fue un hombre prudente, fue un hombre sabio, que escuchó el consejo de Dios, que escuchó lo que Jesús le enseñaba y lo obedeció. Y lo puso por obra en su vida. ¿Tuvo traspié? Sí, tuvo traspié. Pero se arrepintió y comenzó de nuevo. Y sabe una cosa, y cuando vino la tormenta, cuando vino la prueba, cuando vinieron esos vientos fuertes, esa casa que estaba construida sobre la roca, sobre algo firme, seguro, no sucumbió, sino que permaneció firme. Porque no fue un simple oidor, sino que fue un hacedor de la palabra. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, solamente lo escuchamos, nos engañamos a nosotros mismos. Y esto es trágico para nuestra vida. Versículos 23 y 24 que hemos leído dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida
como era. Cuando uno se mira al espejo, ve realmente su condición, ¿no? El espejo le delata cómo está físicamente. Si hay algo que no hay que hacer en esta cuarentena es mirarse al espejo. Yo por las dudas lo saqué. No, todavía lo tengo el espejo. Y el espejo delata. ¿Qué hicimos en la cuarentena? Si comimos de más, el espejo lo va a mostrar. Pero ¿qué pasa? No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Yo me miro al espejo en un ratito así. Digo, mirá vos. Se nota que estoy con 3-4 kilos arriba. Pero me voy del espejo. No era mi rostro, de lo que el espejo estaba mostrando. ¿Y qué pasó? Empecé a comer. ¿Por qué? Porque me olvidé cuál era mi condición. No me importó lo que el espejo me estaba mostrando, no le di importancia a lo que el espejo me reveló. Hermano, y esto en lo espiritual es igual. Aquella persona que escucha la palabra de Dios y no la hace, sigue viviendo a su manera. Es como aquel que se miró al espejo y luego se fue. El espejo nos muestra cómo somos externamente, cómo está nuestro cuerpo por afuera, si estamos más gordos, si estamos más flacos, si tenemos más pelo, menos pelo. Pero la palabra de Dios es aquella que nos revela lo que hay en nuestro corazón. La palabra de Dios es el espejo que nos muestra cómo estamos. Lo que hay dentro de nosotros y nos confronta a obedecerla, a someternos a ella. Por eso Santiago nos dice en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y muchas veces nos gusta el final. Veo como en las películas, a uno le gusta el final, los finales que son felices. Y muchas veces nos gusta el final de este versículo. Será bienaventurado en lo que hace. Será más que dichoso. Será más que feliz en lo que hace. Pero hay un precio que pagar. Hay algo que nosotros debemos hacer. ¿Para quién es esto? Dice Santiago, para los que miran atentamente la perfecta ley, la de la libertad, aquella que nos ha libertado del pecado. Para los que miran atentamente la palabra de Dios. No es un toque y me voy como hacemos en el espejo. ¿No? Capaz que para la mujer es distinto. Porque la mujer en el espejo a veces un poco más de un toque y me voy. Por eso la mujer veo que se produce más, se pinta, se arregla el pelo, se dedica más a su cuerpo. Pero los varones normalmente es un toque y nos vamos. No, agátanos. Por eso a veces somos medio cambalache para vestirnos, o salimos despeinados, porque es un toque y me voy. Pero, hermano, la palabra de Dios no es un toque y me voy. La palabra de Dios no es algo superficial. No es algo que debemos tomar a la ligera. Muchas veces escuchamos un mensaje un domingo y llegó el martes y ya no me acuerdo ni de qué se habló, ni qué texto se tocó. ¿Por qué? Porque es un toque y me voy. Porque no medito en la mañana, en la palabra, porque no escudriño en ella. Porque es algo superficial. Santiago me dice, mas el que mira atentamente y persevera en ella, escudriñándola, meditándola. ¿Para qué? Para luego obedecerla. Para luego vivir conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Qué le dijo Dios a Josué? ¿No? Cuando Moisés murió, Josué fue
el que Dios levantó para que sea el sucesor de Moisés. Y vemos que Dios le da distintas indicaciones. Y en el versículo 8 de Josué capítulo 1 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que la leerás media hora a la mañana, no, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué Josué tenía que meditar en la palabra de Dios? De día y de noche. ¿Para qué Josué tenía que perseverar en ella? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a Josué: Josué, tenés que meditar en mi palabra todos los días. Mi palabra debe estar en tu mente y en tu corazón. Debes repetirla en todo tiempo. ¿Para qué? Para vivir conforme a ella. Para que cuando tengas que tomar una decisión sea conforme a mi voluntad. Para cuando estés en el trabajo, en el colegio, en tu hogar. ¿Cuántas decisiones tomamos todos los días? Y si la palabra de Dios es nuestra meditación, hermanos, cuando tengamos que tomar una decisión, no la vamos a tomar conforme a lo que nosotros creemos, sino a lo que Dios dice. No conforme a lo que nosotros sentimos, sino a lo que Dios quiere. Y Dios le dijo a Josué: si haces esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando obedezco a Dios, hermano, sea cual sea la circunstancia, yo puedo tener gozo, puedo tener paz en mi corazón. El salmista decía: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El obedecer su palabra alegra nuestro corazón. El obedecer su palabra trae gozo, trae alegría, trae contentamiento a nuestro corazón. Yo pensaba en Pablo y en Silas, cuando estaban en el calabozo, ¿se acuerdan? Habían sido azotados, habían sido puestos secos en sus pies y habían sido puestos por el carcelero en el calabozo de más adentro. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche ellos estaban orando y cantando, alabando al Señor. Hermano, había alegría en su corazón. La palabra, los mandamientos de Dios alegran el corazón. Y cuando los ponemos por obra, hay gozo en nuestra vida. Sea cual sea la circunstancia que vivamos. Pablo y Silas estaban presos en ese lugar, habían sido azotados. Pero ¿saben por qué había alegría en su corazón? Porque estaban cumpliendo con lo que Dios les había mandado. El versículo 26 y 27 que hemos leído dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la tercera vez que Santiago nos dice que nos engañamos a nosotros mismos. Tengamos cuidado, hermano, de vivir una vida contraria a lo que Dios quiere, pensando que estamos viviendo una vida correcta, porque vamos a la iglesia, porque practicamos ciertos rituales externos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y vemos que en estos versículos Santiago vuelve a hablarnos de la lengua, ¿no? como una señal de que algo no está bien en nosotros. Dice: si alguno
No dice si alguno es religioso, sino dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Si no podemos tener control de nuestra lengua, es porque la religión que nosotros profesamos, el ser cristianos, el ser seguidores de Cristo, no es real. Después vamos a ver en el capítulo 3 cómo Santiago se va a explayar. Por eso le decía que este capítulo 1 es una plataforma para después lo que vamos a ver en los demás capítulos. En el capítulo 3 Santiago va a explayarse en cuanto a la lengua, la importancia y el poder que tiene la lengua y el que nosotros podamos controlar la lengua. Hermanos, si no controlamos nuestra lengua, nuestra religión no tiene valor. Somos como una cáscara vacía, como en el motorio. Yo cuando usted abre un paquete y adentro no tiene nada, eso sería nuestra vida. Vamos a la iglesia, cumplimos con los rituales, pero internamente estamos muertos. Jesús le dijo a los fariseos, de la abundancia del corazón habla a la boca. ¿Qué sale por nuestros labios? Lo que hay en nuestro corazón. De una lengua no controlada salen maldiciones, salen blasfemias, salen calumnias. Y Jesús nos dice que la lengua delata lo que hay en nuestro corazón. ¿Y dónde es que nosotros hablamos? ¿Dónde es que nosotros decimos lo que hay en nuestro corazón? ¿En la iglesia? ¿Expresamos lo que hay en nuestro corazón? No, en la iglesia somos todos santos muchas veces. En la iglesia llevamos nuestra Biblia, en la iglesia escuchamos, en la iglesia levantamos las manos. Pero muchas veces en el diario vivir, en nuestro hogar, en el trabajo, en el colegio, en la calle, cuando afrontamos diferentes circunstancias, donde confrontamos con alguien, lo que sale es la ira, lo que sale es el enojo, y lo que se desenfrena es nuestra lengua. Y ahí expresamos lo que hay en nuestro corazón. En cambio, si tenemos una lengua controlada, si tenemos una lengua refrenada, dice Santiago que podemos controlar todo nuestro cuerpo. En cambio, si esto no sucede, nuestra religión no es genuina, nuestra religión no es verdadera. Por eso es importante examinar nuestra vida, hermano. La palabra de Dios nos confronta. Acá Santiago habla que es como un espejo en el cual nosotros debemos contemplar, debemos mirarnos. Y el versículo 27 nos comienza hablando de la religión, de la verdadera religión, pura y sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. El rasgo distintivo del cristiano es el amor. Es el amor. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el rasgo que nos distingue: el amor a nuestros hermanos, el amor a nuestro prójimo. Las viudas y los huérfanos eran los más desprovistos, los más necesitados en ese tiempo, lo que necesitaban que le ayuden, porque no tenían ninguna ayuda externa, hermano. Y acá Santiago nos dice que la verdadera religión, pura y sin mácula, es visitar a aquellos que están desprovistos, a aquellos que están necesitados, de aquellos que muchas veces nadie se ocupa. Y hermano, la palabra de Dios nos enseña a ver esta necesidad. No solamente que veamos la necesidad espiritual, que es la más importante,
pero que también podamos ver la necesidad que nuestro prójimo y que nuestros hermanos tienen. El apóstol Juan, en 1 Juan 3:16, nos dice: en esto hemos conocido el amor, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El verdadero amor acciona. El verdadero amor se revela por lo que hacemos, por cómo actuamos. Después vamos a ver que Santiago también habla de esto, de la fe y de las obras. Las obras revelan si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es verdadera. Y dice por último, y guardarse sin mancha del mundo. Hermanos, guardarnos de la contaminación de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Dice la palabra de Dios que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que en esta tierra estamos de paso y que somos en esta tierra embajadores de Cristo, que viven conforme a su voluntad. Más adelante, Santiago nos va a decir que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Si nos hacemos amigos del mundo, automáticamente nos constituimos enemigos de Dios. Por eso debemos guardarnos sin mancha de este mundo. No debemos dejar que este mundo nos corrompa, sino que debemos ser luz. Al contrario, no debemos contaminarnos, sino debemos proclamar el Evangelio a todo este mundo. Santificarnos cada día con su palabra, escuchándola, recibiéndola y siendo hacedor de ella. Hermano, Santiago en estos versículos nos habla de cómo debe ser nuestra vida, si realmente somos cristianos, si realmente le pertenecemos a nuestro Dios, cómo debe ser nuestro obrar, qué es lo que debemos desear, qué es lo que debemos buscar. Dios quiere hombres y mujeres íntegros. La palabra de Dios nos confronta para que nosotros podamos ser íntegros. Y si en esta tarde nos damos cuenta, primeramente yo, que hay áreas de mi vida donde en lugar de ser guiado por su palabra, soy guiado por mi carne, por mi concupiscencia. Que en esta tarde pueda tener un corazón humilde, un corazón manso, reconocer mi necesidad para recibir su palabra, pero no simplemente para ser oidor, sino para ser hacedor de lo que Él dice, para poder vivir conforme a lo que Dios me manda en su bendita palabra. Y la palabra es la única que tiene poder para transformar la vida, los corazones. Si en esta tarde tú estás escuchando por primera vez, o si en esta tarde nunca diste este paso de fe, el único que puede vida es Jesucristo. Santiago nos dice acá que por afecto de su voluntad, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermano, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios nos dio vida por medio de la palabra de verdad. Dios, a través del Evangelio, nos dio vida. Por eso qué bueno que en esta tarde puedas ser sensible a la voz de Dios. Puedas creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y este día sea un día de comienzo. Sea un día donde, como dice su palabra, Dios te haga una nueva criatura. Puedas nacer de nuevo, no en carne, sino en espíritu. Que Dios te bendiga
Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, amigo.